Hola. Días. Buenos días. Este es... tú nos das la voz. Teresita, por favor. Avanzamos con el segundo panel de la jornada, Justicia Restaurativa y Garantías de las Víctimas en Colombia. Este panel abordará las expectativas, desafíos y retos de la participación de las víctimas en el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. En el escenario se encuentran Marino Córdoba, presidente de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados, AFRODES, Fernando Sabogal Sáenz, vicepresidente de Defensa de Niñas y Niños Internacional, Teresita Gaviria, representante de las Madres de la Candelaria, Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, Aida Quilcue, representante del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, Christoph Harnisch, jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, Juana Ruiz, representante de las Tejedoras de Mampuján. Modera este panel Carlos Negret Mosquera, defensor del pueblo. Muy buenos días. Creo que como todos lo hemos dicho, este foro ha sido muy importante. Ya nos dijimos con los expertos todos los temas legales, pero toda la justicia de este proceso de paz tiene que mirarse hacia las víctimas. Por eso desde la Defensoría que yo lidero, hemos estado dedicados exclusivamente estos 20 meses a recorrer el país. Y desafortunadamente, si no funciona la justicia para las víctimas, si no llega la inversión social donde están las víctimas, el proceso va a fracasar. Porque tenemos una justicia ordinaria, tenemos esta justicia transicional que está en construcción, que yo tengo muy buena expectativa que va a funcionar. Pero cuando uno va hasta sitios tan remotos, al Chocó, 11 horas en chalupa para llegar a una comunidad que ya había sido desplazada del sur del Chocó, los Guaná, y los encuentra unos confinados, los encuentra uno el reclutamiento, se pregunta ¿dónde está la paz? Y todos como sociedad y como Estado tenemos que trabajar. ¿Dónde está la paz en Buenaventura? Si hace menos de 15 días, primera vez en 26 años que una misión de la Defensoría es atacada sobre el río Naya y nos secuestraron a un miembro de la comisión del Consejo Comunitario que había pedido que lo sacáramos. Pero no contentos. 2 días después nos dejaron una bala en las oficinas de la Defensoría del Pueblo en Buenaventura. Pero no vamos a cesar en el trabajo en terreno por las víctimas. Porque como dice coloquialmente, como dijo el doctor Linares, que dio una frase muy fuerte, yo quiero decir que el que tenga miedo que compre un perro. Porque los que trabajamos en la Defensoría del Pueblo debemos tener ciertas seguridades, pero nosotros estamos para trabajar por las víctimas. Le hemos venido contando también a la gente y al gobierno nacional y a las fuerzas militares y a la policía que las alertas tempranas, créanles, que cuando nosotros el año pasado dijimos que habían 156 líderes sociales, no nos creyeron. Hoy vamos casi en 300. El señor fiscal, como lo contó, ha hecho un trabajo muy fuerte y lleva el 50% de esclarecimiento, y eso es pertinente. Yo no me quiero extender más, saludar a todos los compañeros de mesa,
yo quisiera empezar preguntándole a Teresita, ¿qué espera de esta justicia? Teresita, usted que el año pasado en El Colombiano fue tan crítica en esa famosa entrevista suya, y donde dijo que justicia y paz solamente se había logrado en 13 años 50 procesos. Desde su perspectiva, ¿cómo podemos trabajar para que esto en efecto sea un éxito? Porque la paz, como lo dijo algún líder político hace muchos años, el doctor Luis Carlos Galán, es ni un paso atrás, y no podemos dar ninguna posibilidad de que el proceso de paz con las FARC o con el que se está haciendo en Quito demos un paso atrás, porque Colombia se merece tener paz. Teresita. Bueno, buenos días para todos y todas. De verdad que es un honor estar aquí compartiendo con ustedes estas maravillosas y tristes experiencias. No es fácil. Aquí hay muchas personas que han visto nacer y crecer el movimiento Caminos de Esperanza, Madres de la Candelaria. He sido muy crítica, sí señor, tiene doctor toda la razón, pero antes de continuar quiero reiterar mis más sinceros agradecimientos al señor procurador Fernando Carrillo, que nos ha brindado un acompañamiento en esta lucha tan grande de buscar los desaparecidos en el país, y por posicionar la frase, la palabra desaparición forzada. Hemos luchado desde que empezaron a trabajar la ley 1448, que no se tenía en cuenta sino las masacres, asesinatos, pero desaparición forzada, no, Teresita, después investigamos y acomodamos, no, eso es ya, señor, porque es que mi dolor es diferente al suyo, que le mataron su papá, mi familia está desaparecida, especialmente mi hijo. Entonces ha sido una lucha, pero quedó allí en la ley 1448. El doctor se ha echado la carga con nosotras a buscar los desaparecidos, a hablar permanentemente de la desaparición forzada. A todo este equipo, a todos estos invitados tan especiales que hoy nos acompañan, para mí y para las víctimas de desaparición forzada es un honor contar ayer con la presencia del fiscal general, que las denuncias, le pensaba decir que las denuncias por desaparición forzada no se pueden archivar a los 2-3 meses, hay que hacer una investigación. Yo creo que ese ha sido como mi constante, de que no dejemos archivar las desapariciones, las denuncias por desaparecidos, porque es que si yo le digo a una madre, hijita, su caso fue archivado, ¿y por qué? ¿Y por qué fue que lo encontraron? ¿O qué pasó? Claro, como yo soy una humilde campesina, como yo soy una indígena, como yo soy negra, entonces mire el dolor que va causando cuando nos dice un fiscal o un investigador, es que se tuvo que archivar el caso porque no teníamos pruebas suficientes, pero está la madre ahí, está el dolor permanente. Esa ha sido mi permanente lucha, de que la fiscalía se tome. Yo sé que contamos con unos fiscales de sumaciones muy competentes como son los de Medellín, que los molestamos de un lado para otro, pero las investigaciones muy lentas, y eso sí lo tengo que aclarar. Hay que contarle al país que aquí hay funcionarios que están del lado de las víctimas y otros que se van quedando ahí, como quien dice, eso rueda solo. No, aquí no rueda solo, sino los carros sin frenos. Aquí tenemos que ser muy exigentes con estas investigaciones. Perdonen que yo sea tan clara y vengo a quejarme y a decir quiénes cumplen y quiénes no. Somos madres transformadoras de dolor por esperanzas. Una madre no tiene límites ni tiene barreras para buscar sus hijos.
Eso sí lo tengo muy claro, porque la mujer, por muy adulta, por muy años que tenga, esa mujer está dispuesta a buscar sus hijos. Gracias por permitirme este espacio, que no es el más usual, porque es completamente distinto a las manifestaciones de ayer y esta mañana. Esta es una prueba de dolor, una prueba que traigo desde las mujeres que han perdido sus hijos y muchos hijos. Y desde aquí, de este sagrado recinto, quiero decirle a las víctimas del conflicto armado colombiano que todavía nos quedan fuerzas y esperanzas, que debemos seguir insistiendo, perseverando hasta encontrar la verdad. Y tenemos muchas esperanzas en la G, en la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en el esclarecimiento de la verdad. Ustedes saben que eso es lo que nos ha maltratado a nosotros. Sobre todo hemos que padecido la desazón del conflicto armado y la intolerancia de unos pocos. Hoy exigimos que se acabe la impunidad, la que ha campeado por tantos años en nuestro país, y que reine en Colombia la justicia, esa misma que hemos pisoteado y maltratado desde siempre. Ustedes saben, cuando no se tiene la verdad, crece más el dolor. Estas son palabras de las mujeres. Estas son cosas que ellas me dijeron: hija, esto lo pone allá, me hace el favor. Hoy crece más la desesperanza en los hogares, se siente más la soledad. En las noches largas de desvelo, noches fantasmales, albergando una esperanza que el que se fue toque a la puerta o llame. Lo repetimos muchas veces, el dolor de una persona desaparecida no es el mismo, y sobre todo de un hijo, no es el mismo de un amigo, de un hermano. El hijo duele, el amor duele, y cuando es masacrado el amor por desaparición de uno o varios hijos, duele mucho más. La soledad es más larga. Por eso nosotras le decimos a cada momento: no hemos perdido la esperanza de encontrarlo vivos o muertos, pero encontrarlos, esa es la realidad. Cuando uno le dice a una madre: hija, te estás dejando morir de la rabia, ¿y qué es la píldora para calmar este horrible dolor? Cuando le entregué una mano a su mamá, que estaba ya a punto de morirse, me abraza y me dice: madre, me entregas la mano, me voy con ella en mi ataúd, y se lo admitimos ahí. Pero eso sí, compromiso 1A, que no deje el resto del cuerpo de mi niño en cualquier lodazal. Y expiró. Otras en la fiscalía le entregamos, en el CTI, le entregamos los restos de sus hijos. Y lo primero que dice es: yo creí, mamita, que usted me iba a entregar mi hijo caminando. ¿Cuál es la responsabilidad? No de Teresita, sino de todo el movimiento, que tenemos hoy claridad que es una desaparición forzada. Yo enterré 8 personas en mi familia por el conflicto armado en Urabá, porque éramos finqueros. El resto son 13. No los hemos encontrado. Pero el que me puso a andar delgadito fue mi hijo amado y los hijos de mis compañeras. Por eso estamos aquí. Honor que me hacen ustedes al escucharme. Señor fiscal, gracias. Sé que usted está haciendo un trabajo derecho, pero falta profundizar más en desaparecidos. Y ese trabajo se lo vamos a dejar a la G, a las mujeres, a Luz Marina, que es de la Comisión de Búsqueda de Personas. Pero es que este es un trabajo. A mí decían ayer, y me quedé muy satisfecha con las exposiciones de ayer, porque fueron claras, porque eso es lo que estamos buscando, que todo el mundo explique el por qué y qué está haciendo frente a la situación del país y frente a las víctimas. Pero queremos que ojalá esto arrancara rápido, porque son 20 años que vamos a cumplir de estar organizadas, de estar ilusionando a la gente. Tranquila, mijita, este año no vino, ni lo encontramos, de pronto el próximo. ¿Con qué cara vuelvo yo a decirles, a reunirles: mi amor, no llores más? Si sus lágrimas me duelen, si su dolor me duele, si su soledad me duele, porque estoy completamente sola.
13 personas muertas y desaparecidas. En mi familia queda uno casi solo y con el gran problema que tenemos latente las amenazas. Hoy duermo aquí, mañana en el comando de la policía. Gracias a Dios me dieron hoy dormida aquí en este hotel tan rico. Teresita, necesito hablar con más personas, pero esas lágrimas suyas de hoy que son de mucha tristeza, y es que en Colombia tenemos que trabajar para que no caiga ningún colombiano y no lo desaparezcan en cualquier escombrera. Y cuando uno va a las regiones, uno ve muchas Teresas, pero hay que creer en la institucionalidad. Y yo quiero reiterar lo que ayer varias personas dijeron. Hemos podido trabajar coordinado las cabezas de los organismos de control. Yo trabajo coordinado con el doctor Carrillo, trabajo coordinado con el doctor Néstor Humberto, y eso es importante para la institucionalidad. Cada uno maneja sus problemas, como se dice, cada loro en su estaca, pero siempre que nos requerimos estamos ahí, porque trabajamos es por las víctimas. Doctora Monzón, Teresita ha dicho, ¿qué vamos a hacer para encontrarlas? Usted sabe que de la mano del doctor Néstor Humberto nosotros también tenemos otra comisión, pero ahora en la JEP, ¿cómo vamos a hacer para trabajar con ese par de unidades, esa par de comisiones, para no hacer, aunque son dos trabajos diferentes, para coordinar y para poder encontrar más víctimas en Colombia? Bueno, buenos días a todas y todos. Quiero agradecer a la Procuraduría el haberme involucrado en este encuentro y el darme la oportunidad de compartir con ustedes este espacio y sobre todo de haberme ubicado en este panel del cual me siento absolutamente honrada de estar. Bueno, primero creo que es importante plantear como la diferencia que hay entre la JEP y la unidad de búsqueda, porque creo que es importante entender que son mecanismos independientes, autónomos, aunque hagan parte de un sistema integral. Y creo que es importante tenerlo claro porque esta es una entidad que da una oportunidad a través de las características que se le han dado de poder buscar a los desaparecidos, y esas características es que es un mecanismo extrajudicial distinto a la JEP, que sí es judicial. Entonces, creo que es importante, creo que estas características que se le han dado a la unidad son oportunidades para el Estado para poder responderle a las víctimas y sobre todo cumplir con una obligación fundamental y tan humana como todo lo que nos ha compartido Teresita en su intervención, de la necesidad de aliviar ese sufrimiento, de la necesidad de escuchar ese dolor, de acompañar esa lucha por encontrar y saber dónde están los desaparecidos. La unidad ha sido caracterizada como un ente efectivo, como lo acabo de decir, extrajudicial, pero también humanitario. Y creo que esto es una oportunidad muy importante, porque creo que va a darle la oportunidad a una instancia del Estado de permitir la participación permanente, la interlocución permanente y la interacción permanente de una entidad del Estado con las víctimas para la búsqueda de los desaparecidos. La unidad reconoce que así como hay una gran experiencia de la institucionalidad por buscar y tratar de encontrar a los desaparecidos, hay una fuerte, muy consolidada experiencia de las víctimas en la búsqueda de sus seres queridos, porque quienes han buscado a los desaparecidos han sido sus seres queridos y han acudido a las autoridades para que les apoyen en esa búsqueda, y que el proceso penal judicial tiene sus límites, tiene su mandato, obedece a una dogmática, que la búsqueda se ha presentado como algo
adicional a ese mandato principal que ha dificultado a veces la participación de los familiares, de tal manera que creo que la posibilidad de buscar los desaparecidos bajo un modelo humanitario y extrajudicial es una oportunidad muy importante para, sobre todo, dignificar, reconocer e incluir a las víctimas en ese proceso de búsqueda. No estoy diciendo que no se haya hecho, pero creo que esta unidad viene a sumar y a fortalecer la oportunidad del Estado de responder con esta obligación. Yo quisiera preguntarles a todos, a Juana, ¿qué expectativa tienen las víctimas con este nuevo sistema? Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Juana Alicia Ruiz, represento a las mujeres tejiendo sueños y sabores de paz de la comunidad de Mampuán. Yo voy a hablar desde mi experiencia. Nosotros fuimos la primera comunidad en tener una sentencia en firme en justicia y paz, y tuvimos también esa gran bendición de Dios de tener la primera sentencia de restitución de tierra. Eso nos ha brindado de pronto una oportunidad de poder trabajar con víctimas, además que nos ha tocado pues ir a apoyar a mujeres víctimas que no han tenido la intervención del Estado en el tema psicosocial o psicoafectivo. Hemos ido a diferentes lugares. Las expectativas que he escuchado y que pues hablo también por los Montes de María, que tenemos con esta justicia, primeramente que se puedan integrar, digamos, estos mecanismos judiciales y los extrajudiciales, que se puedan integrar porque no se pueden trabajar aislados. En el tema de justicia y paz tuvimos una experiencia y fue que cuando los postulados mencionaban dentro de sus relatos, bueno, a veces uno dice cosas que pueden poner en riesgo, pero cuando ellos mencionaban digamos, al ejército, a la infantería o no sé qué, como colaboradores, entonces ese caso se iba para la justicia ordinaria y allí ya sabemos que nosotros no tenemos mucha confianza en la justicia ordinaria, lastimosamente, y allí quedaba el asunto un poco en impunidad. Entonces, ¿qué expectativas tenemos? Que se trabaje unido y que se busque la verdad. Lo que yo he escuchado de las víctimas, sobre todo de mujeres, es que se dice, mira, yo no estoy interesada tanto, lo dijo el presidente ayer, y yo dije, eso es cierto, yo no estoy interesada tanto en que me reparen con dinero, yo necesito que a mí me reparen. Uno, como dice Teresita, que me digan dónde están las personas desaparecidas. Una persona que tiene su familiar desaparecido no va a tener paz, no va a tener tranquilidad hasta tanto no sepa el destino. Si es una niña que está desaparecida, la madre comienza a pensar y la estarán violando. ¿Y qué le están haciendo ahora? Y paradójicamente descansa cuando le digan, la mataron y aquí están los restos. Es una cosa como extraña, pero ahí la persona descansa y dice, bueno, por lo menos descansó. Yo sé que no la están violando, no sé sé que no tiene frío, en fin. Esa es una situación. Otra situación es que las personas dicen, mira, yo necesito que digan la verdad. ¿Por qué nos masacraron? ¿Por qué nos violaron? ¿Por qué nos quitaron todo lo que teníamos? Por ejemplo, Mampuán fue fundado, donde yo vengo, en 1882. Y todo lo que nuestros ancestros africanos, afrodescendientes, construyeron por años, en un solo día, un grupo de hombres lo destruyó. ¿Por qué? Porque ese día tenían que violar a las mujeres. ¿Por qué tenían que violar niñas en diferentes sitios? ¿Por qué tenían que empalar a personas? O sea, ¿por qué tenían que hacerlo? Nosotros sospechamos que es porque necesitaban la tierra, sospechamos que es porque necesitaban que nos quitáramos de la mitad porque el territorio es un sitio clave para poder traficar drogas y armas, pero necesitamos de esta justicia que se diga la verdad. Que se diga la verdad, que se busque a los culpables y que se busque no solamente a las pequeñas personas que estuvieron allí, en nuestro caso Uber Vánquez y Eduardo Cobos Telles, que fueron los autores materiales e intelectuales, sino que se busque quiénes estaban detrás de eso, en este caso los compradores de tierra, los congresistas que estaban pagando cuando nosotros entramos en dificultad de hambre, de escasez, de necesidad. Entonces vienen como los salvadores, los redentores, yo te compro la tierrita, esa tierra no vale nada. Entonces vendimos la tierra a precio que no tenían, Dios mío, una cosa irrisoria, pero que se busque quiénes son los culpables, quiénes están detrás de todo eso. Eso nosotros esperamos. Y a mí me pareció muy fuerte la expresión que dijo ayer el fiscal cuando hablaba del tema de la cerca y el vecino. Y yo decía, no, aquí no se puede hablar de cerca, yo creo que aquí se tiene que hablar de puentes.
cómo construimos puentes, cómo nos articulamos, cómo vamos articulando cosas que al final lleven a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas. Porque yo sí les decía a las mujeres víctimas, está bien que tú quieras la verdad, y eso es lo más importante, y eso se tiene que luchar, pero tú también tienes derecho a ser reparada, y no vayas a renunciar a tu reparación. Porque finalmente la reparación ha permitido que la gente se dignifique, que cambie de vida. Caramba, yo en Mampuján vi gente que estaba bien económicamente, que no dependían de un subsidio para hacer su casa, no dependían de un subsidio para hacer sus cultivos y para mandar a sus hijos a la universidad. Y después verlo en la miseria en que quedaron, eso es terrible. Eso es terrible como colombianos poder ver eso y estar en una indiferencia. Por eso cuando se dio el plebiscito, nosotros votamos sí, perdón, no es política ni nada de eso. Votamos sí porque nosotros fuimos los escudos humanos. Nosotros fuimos los que estábamos ahí en la guerra, los que nos tocó sufrir y tener miedo y ver que nos abusaron sexualmente y que teníamos miedo que a nuestras hijas también nos las abusaron. Fuimos nosotros los que estuvimos en la guerra y preferimos una paz imperfecta que una guerra perfecta. Bueno, no me quiero demorar más porque hay muchos. Entonces, bueno. Gracias. Pero, Juana, mire, con la claridad que usted ha dicho, la institucionalidad en el caso de ustedes funcionó. Y por eso tenemos que siempre hacer respetar la institucionalidad. Por eso también nosotros hemos dicho desde la Defensoría, en relación con lo del ELN, dijimos, es mejor un mal cese que una buena guerra. E igual con las FARC, yo creo que es histórico que hayamos desarmado 7.000, 8.000 personas o 14.000 para no ponernos a divagar cuántos realmente entregaron las armas, pero es histórico. Y Aida, paisana, a usted que ha sufrido la guerra porque a su compañero Legarda fue asesinado, y en el Cauca, nuestro departamento, no hemos vivido la paz. Desde la órbita suya como dirigente del Consejo Regional Indígena Caucano, ¿para dónde vamos y cuál es la expectativa de la comunidad indígena del departamento? Muy buenos días. Saludar de manera especial al procurador Fernando Carrillo por habernos permitido expresar hoy en este espacio las distintas miradas sobre el tema de la paz. También agradecerle la presencia de todos ustedes, y yo creo que escuchando las reflexiones de ayer, todos merecemos que nos escuchen, especialmente las víctimas. Quiero comentarles, yo soy consejera actual de la Organización Nacional Indígena de Colombia en el marco de Derechos Humanos y Paz de la ONIC. Primero quiero empezar en decir que los pueblos indígenas, étnicos, rurales, todos los que vivimos en nuestros territorios, hemos sido actores de paz. Desde las distintas iniciativas, desde las distintas formas de resistencia que hemos tenido en nuestros territorios, y que esta conquista de la paz, del cual el presidente Santos lo denomina la paz exitosa, pues lógicamente tiene que ver también con una paz que a gritos muchas de las víctimas pedimos, no solamente en los espacios donde se hacía la guerra, sino también en los espacios donde hacíamos resistencia y hacíamos los procesos de movilización. En ese sentido, el Cauca y otros territorios indígenas y étnicos nos hemos visto en la obligación de resistir, y a veces decimos de convivir con la guerra, porque no ha sido fácil. Y no ha sido fácil porque en el marco del conflicto armado son muchas las víctimas, muchos quienes se vieron obligados a desplazarse a las ciudades, a distintos sitios del país. Otros nos quedamos eso que se denominó los sitios de asamblea permanente, y otros en las comunidades. Y creamos entonces los mecanismos
por ejemplo, de la resistencia en el marco de la Guardia Indígena y los procesos organizativos. Y me parece muy importante que hoy en el marco de qué esperamos, en el marco de la justicia, es un poco también entender esa diversidad de miradas que tiene el país, la mirada indígena, la mirada negra, la mirada campesina, la mirada de los urbanos, de todos quienes hacemos parte de este país, pero también los derechos que tenemos en el país. A mí me llamó la atención las exposiciones de ayer de las altas cortes, y es que en ninguna parte escuché el ejercicio de la jurisdicción especial indígena, porque también es una justicia propia reconocida por la Constitución Política de Colombia. Y ahí entonces, pues nosotros estamos doblemente cercados porque ni siquiera aparecemos. Entonces uno dice, ¿cómo va a ser la coordinación y el reconocimiento real con garantías de la jurisdicción especial indígena? Y también las otras formas de justicia de los pueblos étnicos, porque no aparece. Y por eso también nos parece muy importante hacer mención a aquello que se logró en el Acuerdo de La Habana, el capítulo étnico, que recoge por un lado la salvaguarda y los derechos de los pueblos étnicos y por otro lado el ejercicio de la consulta previa. Pero este es un tema también que está en discusión. ¿Nosotros qué esperamos? Que se protejan esos derechos que históricamente hemos conquistado, porque hoy está en riesgo el ejercicio de la consulta previa. A mí me hubiera gustado escuchar a todos los candidatos ayer, pero uno de las banderas de campaña de aquellos que no están de acuerdo con el ejercicio del derecho fundamental de la consulta previa es: ese tema hay que acabarlo. Los indios son un problema para el país, y si nosotros somos un problema para el país, ¿cómo se va a construir paz en Colombia? Y cuando vemos en los territorios que nos han sembrado el estigma y uno ve el ejercicio de la discriminación más latente, en donde en muchos casos nos dicen no queremos ver indios en Colombia, entonces ¿qué va a pasar con nosotros? Tenemos que irnos del país. Y quiero traer a colación una situación que me pasó en La Plata, Huila, cuando capturaron a un compañero indígena porque llevaba una escopeta hechiza. Yo sé que en la justicia ordinaria lo catalogan de una forma, nosotros en la justicia propia lo decimos de otra forma, pero el juez nos dijo: es que nosotros somos la justicia ordinaria y ustedes indígenas, si no están de acuerdo, tienen que ir a vivir a otro planeta. Y no se reconoce el derecho fundamental. No estoy hablando de toda la fiscalía en general, sino de algunos casos, porque en algunos casos hemos logrado coordinar acciones, y cuando se coordina funciona. Pongo el caso de Pioyá, Cauca, cuando hace un mes 8 hombres entraron a rescatar uno que estaba siendo judicializado por la justicia propia, y entraron a rescatar armados hasta los dientes, y la Guardia Indígena se armó de valor y capturó a todos los 8 y luego fueron sancionados. Ahí coordinamos con la fiscalía. Entonces yo rescato los procesos que se han logrado coordinar, pero rescato también que hay un nivel de racismo de algunos quienes ejercen ese sistema judicial. Eso cómo se dialoga, casi que toca formar que en Colombia ya no son indios primitivos, sino que existen pueblos indígenas con carne y hueso y con derechos. Eso esperamos nosotros de la justicia. Frente al tema de la reparación, yo quiero contar un caso personal, de pronto me voy a extender un poco, pero con la muerte de mi esposo, con la sentencia judicial, el Ministerio de Defensa se demoró 2 años para decir y reconocer que ellos eran los responsables de la muerte de mi esposo. Finalmente se logró, pero con mi experiencia propia logré entender
que por el hecho de que se reconozca y nos hayan dicho que tenían una responsabilidad sobre la muerte, a mí me causó un descanso, porque también se trata de dignidad. Porque en ese momento, cuando asesinaron a mi esposo, y como siempre ocurre en el país, siempre inventan cosas. Entonces me decían, Aida fue la encargada de matar a su propio marido. Y el estigma que entonces me tocó cargar 8 años, 10 años, donde me decían sinvergüenza, porque desafortunadamente a las mujeres nos discriminan por ser indígenas, por ser mujer, pero además por acudir a estos cargos. A veces tampoco me impresiona cuando le pasa a la magistrada de la JEP que le pueden dar mucho palo. Aquí se requiere es el ejercicio, el verdadero reconocimiento del papel de la mujer y el hombre, que es tan importante para el país, y eso también es parte del posconflicto, parte del proceso de paz. Finalmente, a mí me parece importante lo que decía el fiscal general de la Nación sobre los avances de las investigaciones en términos de los autores que amenazan a los líderes sociales. Pero quisiéramos conocer ese informe, porque nuestra idea esta es que nosotros denunciamos. Yo tengo, por ejemplo, 15 panfletos denunciados, pero todos han sido archivados, no tengo ni una respuesta. Pero a cambio se está avanzando en la judicialización de líderes sociales. Y me parece importante hablar sobre el tema también, porque hoy se está criminalizando la protesta. Hoy, por el hecho de hablar distinto, de pensar diferente, entonces ya no son de la FARC, son de los helenos, son de esos grupos que aparecieron ahora. Y yo no creo que nosotros nos merezcamos ese tipo de señalamientos o persecución judicial. Pero por otro lado, cuando las autoridades indígenas ejercen la jurisdicción especial indígena, de pronto lo digo de manera irresponsable, son perseguidas por la justicia ordinaria. Pongo el caso de Feliciano, fue judicializado por el hecho de ejercer jurisdicción especial indígena. Y yo ayer escuché el respeto sobre la sentencia de los jueces, y nosotros somos jueces naturales, constitucionales. Caso de la Laguna Siberia, sentenció a aquellos que iban a matar al gobernador por robarle. Ahorita tiene un proceso judicial desde la justicia ordinaria. ¿Cómo entramos a dialogar sobre esos temas que son algunos, para resaltar que en otros nos ha ido muy bien? Yo creo que sí falta articular, cooperar, fortalecer el diálogo, pero también para el Estado, garantías para la jurisdicción especial indígena, porque estamos trabajando con las uñas, no tenemos garantías, tenemos el derecho constitucional y no lo hay. Y el tema de protección, que se fortalezcan los procesos de protección propia y los mecanismos diferenciales, porque eso también se requiere hoy en tiempos de paz, y espero pues que haya recogido alguno de los casos que nos preocupa y que nos parece importante dialogarlos y caminar en este marco de la construcción de paz conjunta. Muchas gracias. Señor fiscal, del caso que está hablando Aida, es del caso de La Laguna en Timbió, Cauca, donde hubo un trabajo coordinado entre la comunidad indígena y la fiscalía, que fue la muerte de Gerson, ¿se acuerda? Usted trata un punto muy importante, Aida. Hace unos días en Popayán se celebraron los 10 años de una ley que está medianamente muerta, que es la eliminación del maltrato a las mujeres. Y hubo dos lideresas, una MISAC y una NASA, no me acuerdo el nombre, y vamos a hacer un trabajo con la comunidad indígena en el sentido que las mujeres indígenas quedan en un limbo, porque en algunos casos no los puede atender la comunidad, la jurisdicción indígena y tampoco la ordinaria. Entonces vamos a tratar de hacer un trabajo académico
para generar unos protocolos y que las mujeres indígenas no se queden sin su debida justicia, porque lo que ellas expresaron ahí fue muy difícil para lo que están viviendo las mujeres indígenas. Y tenemos que respetar la comunidad indígena también en respetar los centros de normalización. Allá yo fui a visitar a Feliciano cuando estaba cumpliendo la pena, porque son dos estructuras diferentes y si no aprendemos a respetar la diversidad, no va a funcionar ni la justicia ordinaria ni la JEP. Compañero Marino, yo anoche no lo reconocí porque estaba sin gorra. Hoy ya sí. Nosotros, Marino, advertimos en el 010 de líderes sociales. Eso me ha granjeado algunos problemas, pero igual que cada uno de ustedes habla de las víctimas de su comunidad, la Defensoría tiene que seguir hablando del asesinato de los líderes sociales. Y en el 010 de líderes sociales advertimos que habían 500 amenazados. Y habíamos advertido que Bernardo Cuero estaba amenazado. Lógicamente el Estado no puede darle seguridad a todos, pero es que Bernardo Cuero fue vicepresidente de Afrodes. Y hace unos días mataron a 2 familiares más en Buenaventura, en Tumaco. Desde su órbita, Marino, ¿qué esperamos? ¿Cómo ve la JEP? ¿Cómo lo ve desde la órbita suya con todo lo que hemos visto y hemos caminado el andén pacífico desde Tumaco hasta Jurado? ¿Cómo ve la situación de las comunidades afro en este momento? Buenos días, señor defensor del pueblo, muchas gracias. Usted se ha convertido en una voz muy importante de las víctimas y de los líderes, así que quiero transmitirle ese mensaje que muchas veces por no alcanzarlo a usted directamente le dicen a uno que le transmita, así que lo estoy haciendo. Al señor procurador, el doctor Fernando Carrillo, igualmente por ser esa voz y que además nos ha permitido por primera vez, en mi caso personal, ir a la Procuraduría. Es la primera vez que yo he ido al Palacio de la Procuraduría, nunca antes había ido. Y miraba uno la Procuraduría como una instancia por allá muy separado, ajena a su responsabilidad constitucional y a ese trabajo de cara y acercamiento con las comunidades. El tema de Bernardo, señor defensor, que usted menciona y que me permite a mí hablar, hoy es un tema que duele mucho su asesinato. Después de todo lo que nosotros hicimos desde Afrodes y desde otras organizaciones sociales a nivel nacional y a nivel internacional para tratar de salvar su vida y no fuimos capaces de protegerlo. Nosotros fuimos en algún momento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a dar testimonio de las amenazas, de la persecución contra los líderes y lideresas afrocolombianos y en particular los de Afrodes. En aquella época se asumieron unos compromisos, el gobierno nacional con nosotros, se iba a hacer unas audiencias en Colombia, se iba a mirar el caso de los líderes, cosa que nunca pasó. Y bueno, y la historia de Bernardo es que todos la conocemos. Bernardo fue asesinado después de que varios estudios de evaluación de riesgos por la Unidad Nacional de Protección dieron como a ordinarios. Es decir, que no merecía un nivel de protección desde el Estado y fue asesinado en su casa en el momento que observaba un partido de fútbol. Y el caso de Bernardo es el caso que se ha repetido con muchos otros líderes y por supuesto con su familia hoy.
nosotros tuvimos que sacar el resto de la familia de Bernardo de Tumaco y están en algún lugar del país distinto a donde ellos vivían. Y es una responsabilidad que hemos asumido como Afrodesc y hemos asumido inclusive con Amnistía Internacional, que nos ha ayudado un poco en ese proceso. Entonces los tenemos en algún lugar por allá. Eso duele básicamente porque nosotros no tenemos mayor capacidad organizativa para hacer esto, pero tampoco hay una respuesta desde el Estado para apoyar en ese sentido. Yo quiero mencionarles a ustedes algunos casos en los cuales nosotros hemos venido trabajando. Yo personalmente soy sobreviviente de la Operación Génesis. La Operación Génesis, señor fiscal, que es importante que usted esté aquí, que pueda escuchar un poco esto, es un tema que muy poco hablamos y yo personalmente muy poco he hablado del tema en el país. Pero si usted llega a Estados Unidos y pregunta por Marino, le van a decir aquel que contó de la historia de la Operación Génesis, porque allá me he sentido con libertad de decirlo en diferentes lugares. Y bueno, por el tiempo que estuve viviendo ahí como asilado político. La Operación Génesis a Río Sucio llegó el 20 de diciembre de 1996, 5 de la mañana. Y fue una operación donde los paramilitares desembarcaron por el comando de policía y tomaron pueblo arriba, porque es un pueblo ubicado a orillas del río Atrato. Señor defensor, usted que ha estado ahí. Ribereño, sí señor. Y lo conoce bien. Y dormía allá, donde esta señora, ¿cómo se llama? La que siempre nos recibe, ¿cómo se llama? Bueno. Hace 23 años no voy, señor defensor. Pues va a tener que ir, porque le vamos a tener que dar protección para que vuelva a su tierra. Me gustaría, realmente no he podido. Pero la Operación Génesis permitió entonces que los paramilitares desembarcaran al pueblo y empezaran con lista en mano a buscar a los líderes sociales y dirigentes de izquierda. En esa época yo me salvé de milagro. Yo era el presidente de la Organización Campesina del Bajo Atrato, OCABA, una organización de comunidades negras y campesinos que luchaba en el marco de la Constitución Política, en el marco de la Ley 70, para el reconocimiento de las tierras de las comunidades. Estábamos en proceso de titulación colectiva de las tierras. Y Río Sucio fue el primer pueblo en el marco de la Ley 70 que recibió título colectivo. El 13 de diciembre de 1996 recibió el primer título colectivo ubicado en las zonas del río Truandó. Y el 20 de diciembre llegaron los paramilitares. ¿Coincidencia? No, nosotros hemos dicho que no hubo coincidencia. Básicamente habían unas empresas ahí madereras, como Empresas Maderas del Darién, que venían sacando recursos forestales de la zona. Y se vieron amenazados cuando esto ya correspondía, es decir, expedir los títulos, los permisos de explotación forestal, correspondía ya a las comunidades y no al Estado, desde Bogotá, que era como se hacía tradicionalmente. Y a mí me invitaron a Bogotá a una conversación en representación de las comunidades para que pudiera garantizar permiso de explotación forestal a las comunidades. Y en Bogotá yo les dije que yo no tenía esa autoridad, que eran las comunidades, que si querían convencieran a las comunidades. Y en ese, después que regreso a la comunidad, me dicen funcionarios de la empresa Maderas del Darién: Marino, lo sentimos, pero esto se va, en términos muy coloquial, muy regional, muy local, esto se va a putear, así. Y cuando me dijeron eso, realmente sentí mucho miedo. Después de eso, me llaman desde Quibdó unos funcionarios y me dicen: si usted está en Río Sucio, váyase, porque eso se va a dañar. Había ocurrido una reunión, señor fiscal, de muy alto nivel, donde anunciaron la entrada del paramilitarismo a Río Sucio, desde Antioquia a Río Sucio. Creo que eso no lo han contado los
los miembros del paramilitarismo que estuvieron involucrados en eso, pero fue de muy alto nivel. Discutieron la entrada del paramilitarismo y al gobernador del Chocó le dijeron: cuando lleguen los paramilitares usted no haga nada, y de hecho no hizo nada, nunca hizo nada. Yo he tenido que andar desde esa época huyendo prácticamente. Yo llegué a Bogotá después de haberme salvado, empezamos a trabajar con las víctimas. Después de varios atentados contra mi vida tuve que salir a Estados Unidos. Y salí a Estados Unidos porque la bancada de congresistas negros del Black Caucus lo pidieron. Le pidieron a la embajada: hay que sacar a Marino de Colombia, que es mejor vivo por fuera que muerto ahí. Y eso me permitió vivir muchos años en Estados Unidos como asilado político. ¿Qué le quiero decir a usted con esto, o a ustedes con esto? Yo me devolví de Estados Unidos después de 12 años allá, a apostarle al proceso de paz. Y he sido un campeón en el proceso de paz, y especialmente para que lográramos el capítulo étnico. El capítulo étnico fue un trabajo en equipo que hicimos, en el cual estuve involucrado, llevando delegaciones de aquí a Estados Unidos, muchas delegaciones por mi experiencia y por mis relaciones allá. Y logramos meter a la administración de Obama en esto, logramos meter el Congreso Negro en esto, y logramos hoy el capítulo étnico trabajando con los indígenas, afrocolombianos indígenas, y fuimos negociadores del capítulo étnico. Nosotros rompimos el esquema de las dos partes, el gobierno y la FARC, que era la doctora Paulina aquí conoce que las negociaciones estaban solamente entre el gobierno y la FARC. Nosotros fuimos un tercer actor en la mesa y lo logramos. Eso es cómo nosotros construimos paz. Yo termino con esto, señor defensor, diciéndole: ¿cómo vemos nosotros la JEP hoy? Como una instancia que puede salvar una verdad, que puede darnos una tranquilidad. Porque lo que ha pasado en el marco del conflicto armado en Colombia, para nosotros ha quedado impunidad. Desde el punto de vista de nosotros, ha sido impune. Lo que pasó en Río Sucio y lo que ha pasado en todas las otras regiones, es triste cuando uno lo menciona, quiénes estuvieron detrás de todo ello. ¿Quiénes? Y que la justicia no ha llegado donde ellos, solo porque tienen el don o porque tienen el privilegio de haber sido gobernadores o presidentes o ejercer una autoridad en este país, y la justicia nunca ha llegado. A nosotros nos duele. Vemos a la JEP como esa institución que, trabajando con nosotros, nos puede permitir conocer al menos la verdad, que podamos nosotros, a partir de la verdad, reconciliarnos. Pero hay que conocer la verdad de lo que ha pasado en este país. No podemos seguir callando, no podemos permitir que la justicia no opere. Hay un temor grande en las comunidades y en los liderazgos de recurrir ante los jueces o ante la policía para denunciar. No lo hacen, porque ha habido una cooptación de ese derecho y ha habido un vínculo criminal entre algunas autoridades y los criminales. Ahora rato, en el panel anterior, hubo una persona, aquí la doctora, que hablaba de esa ¿cómo decía la doctora? Macro mafias o macro criminalidad. Eso es cierto, doctora. Esa macro criminalidad sí existe en esos territorios y está compuesta de estructuras que coparon lo local, lo regional y lo nacional. Es así como esto funciona. ¿Cómo cambiar esa realidad para que haya justicia realmente? Y tienen unos respaldos políticos, políticos, de empresarios, de autoridades. Inclusive han llegado a cooptar la autonomía de las comunidades. Y entonces obligan a la comunidad que tiene que participar. ¿Usted cree que en las regiones nuestras del Pacífico colombiano, donde estamos nosotros, mira usted quiénes son los que están como soldados de esa criminalidad, de paramilitares o de guerrillas? ¿Quiénes son? Nuestra gente, nuestros jóvenes. ¿Usted cree que ellos son los responsables de lo que puede pasar? No, ellos son el escudo y son los soldados que van al frente ahí, pues, como a dar la guerra o pelear.
pero detrás de ellos, ¿quiénes están? Cuando descubramos quiénes están detrás de ellos y cuál es su propósito, yo creo que empezamos a descubrir la verdad, empezamos a avanzar en un proceso de reconciliación en el país, pero no podemos seguir bajo la realidad que estamos hoy. La cuestión es cómo vamos a participar las víctimas frente a unos procesos donde no hay garantías para contar la verdad. Y sabemos que quien cuente la verdad lo asesina. En el caso de Bernardo, fue asesinado, ¿por qué? Porque pedíamos justicia, nos oponíamos a ciertas cosas. A mí han tratado de matarme, ¿por qué? Porque hemos denunciado esto en diferentes escenarios. Muy bien. Es básicamente eso. Marino, usted habló de Troandó. Y nosotros como Defensoría hicimos en el mes de febrero, una jornada por el río Atrato, 7 días de Quibdó a Unguía. Dormimos con la comunidad. Y en Resucio, en una reunión con los consejos comunitarios y las comunidades indígenas, el Consejo Comunitario me denunció que el ELN no permitía entrar y que necesitaba que yo iniciara un corredor humanitario. Y lo hicimos. Apartado Río Sucio, 4 horas y 11 horas, señor fiscal, en una chalupa. Y como está en invierno nos tocaba bajar a empujar. Y afortunadamente después de ese trabajo que hicimos, ya llegó el SENA, ya llegó el Bienestar Familiar, ya llegó la Agencia Nacional de Tierras, porque lo importante es que los servidores públicos y en especial la Defensoría o los que tenemos que ver con terreno, debemos estar allá, no en la pavimentada, sino en el terreno. Y lo de Bernardo Cuero, usted sabe que lo hemos charlado mucho, nos ha dolido bastante y ojalá no vuelvan a volver a asesinarnos ningún líder social por ninguna causa, porque lo que tenemos que trabajar es por el respeto y no estigmatizar a nadie por lo que desarrolla. Fernando, el turno, y cuéntenos ustedes que fueron tan activos en La Habana, ¿cómo ven en esta implementación? También es cierto que el proceso está a 15 años, que yo he venido diciendo también que al proceso hay que tenerle paciencia de reincorporación, porque todo no sale de un momento a otro, pero lo importante es que las instituciones están creadas y vamos a funcionar. Se me fue la directora de la JEP, pero Presidencia de la República, la JEP y nosotros ya llegamos a un acuerdo para poder atender desde la Defensoría lo que sea necesario de la mano de nuestros defensores públicos. Fernando, por favor. Sí. Buenas tardes. También agradecer desde la Coalición contra la Vinculación de Niñas y Niños al Conflicto Armado y desde DNI Colombia, la organización de que soy presidente, la invitación a este importante evento. Agradecer a las personas que están tras bambalinas, que son las que realmente también son las que permiten que esto funcione. Y me voy a referir al contexto de los niños y el tema de los niños ya en los temas de La Habana. Voy a retomar lo de Marino y las compañeras que han hablado, porque ustedes saben que son, según la unidad que tiene los datos oficiales, son 8.840.000 personas víctimas del conflicto. De ese grupo, 2.400.000 han sido niños y niñas. Para tener esa magnitud, ayer preguntaba a una persona cuántas personas viven aquí en el distrito de Cartagena. Ella me decía más o menos 1.300.000. Y yo le decía, imagínate, 1.000.000 más de niños que han sufrido los efectos de la guerra, eso es bastante grave. Y no se le ha puesto atención a este tema, no se ve con esa magnitud de este tema. Todas las afectaciones de todos esos niños, de esos 2.400.000, 2.100.000
han sufrido desplazamiento forzado por las situaciones que han contado estas personas. Y cuando se sufre el desplazamiento forzado, hay una ruptura de lo que nosotros llamamos las infancias. Ruptura de la infancia afrocolombiana, ruptura de la infancia indígena, ruptura de la infancia rural, unas rupturas que no se van a recuperar, porque esos niños y esas niñas no van a tener o no tienen a la abuela que los consienta. Aquí me imagino que muchas personas tienen la posibilidad de tener sus abuelos y abuelas que estarán con sus niños mientras nosotros estamos acá. Ellos no la tienen. Eso es lo grave en la ruptura de la infancia y en la construcción de esa sociabilidad, y por eso es tan importante este proceso de paz, para volver, como dicen las comunidades indígenas, volver a tejer, volver a armonizar la sociedad, que es lo que nos hace falta. No me gusta tanto la palabra arquitectura institucional, prefiero más hablar desde la armonía, desde el tejido, que es lo propio de nosotros, para volver a ser una sociedad digna, con oportunidades. Entonces, muchos niños, ese conflicto de La Habana, muchos niños que tuvieron que fueron utilizados, porque una de las causas del conflicto armado ha sido la vinculación de los niños a los grupos armados de manera forzada, al no tener oportunidades. Y aquí se decía que una institucionalidad débil, una falta de oportunidades para muchos niños y niñas, que los lleva o los obliga a que lo único que existe es portar un arma, y todo lo que se aprovechan estos grupos armados y esa macrocriminalidad para utilizar a los niños ahora en lo que es todo el microtráfico, en ser campaneros, en las modalidades de esos nuevos grupos, cómo se han reconfigurado y cómo utilizan a los niños y a las niñas. Nos parece que el tema de el reclutamiento es un delito que está tipificado, pero sigue siendo invisible, y esto es muy importante, que se reconozca ese tema de el reclutamiento. Y acá para mirar cómo se integra todo este proceso de los niños, que los últimos que salieron, la falta de oportunidades, la implementación de los acuerdos. A veces nos sentimos un poco mal, porque nosotros fuimos y hablamos con los niños, se les prometió que iban a tener muchas garantías, pero infortunadamente no era todo eso que ellos esperaban. Algunos niños siguieron con el sistema tradicional de tratarlos como niños, no sé, a veces decían es que son tan malos que necesitan otro tipo de tratamientos. No, son niños común y corriente que estuvieron en el conflicto armado, son niños y niñas que también tienen ideas, entonces les criticaban porque compraron un celular o no sé, lo que hace cualquier niño y cualquier joven. Entonces, en ese sentido sí es muy importante lo que va a hacer la JEP, la CEP, para estos niños, y sobre todo la unidad de búsqueda, porque habrán muchos niños que en el medio del conflicto armado están desaparecidos y no se sabe nada de ellos. Y es muy importante cómo construir la verdad, la justicia, cómo empezar a que no exista repetición, y que esos sueños de esas infancias no se trunquen y esos niños puedan aportarle a la construcción de sociedad, retando con su creatividad los sueños de una construcción de un país mejor en los 20 o hacia el futuro. Muchas gracias. Vamos a pedirle a Christoph que cierre el panel, la labor que hace humanitariamente. Ojalá no le pase lo que nos pasó a nosotros en Buenaventura, porque eso sería terrible. Pero desde la visión de ustedes, ¿cómo ve todo el ambiente de trabajo que tenemos? Porque lo más importante que ha logrado el doctor Carrillo es que trajo a todas las cabezas, trajo a los equipos, y de aquí en adelante tendremos que seguir trabajando como hemos venido trabajando y diciéndonos las cosas de frente, que yo creo que eso es lo importante. En este país
necesitamos decirnos de frente, y como dijo ayer alguien en algún panel, ahora el tinto nos lo tenemos que tomar es en Bogotá, para tratar de abrir la cerca o hacer un puente, como diría Juanita. Y eso es lo importante. En Colombia tenemos que darnos la oportunidad con esta justicia, que creo que es la última oportunidad que tienen las víctimas en Colombia para que se les reconozca lo que aún no se les reconozca. Yo todos los días ando con este manija. Dice que en Colombia tenemos 8.632.032 hasta el 9 de abril. Y de ahí tenemos que seguir trabajando por ellos, porque como lo dijo ayer el señor presidente, el centro del acuerdo de paz es las víctimas, y toda la institucionalidad tenemos que trabajar, cada uno desde su órbita, para ayudar y ser un bálsamo efectivo a las víctimas de Colombia. Listo. Gracias. Y muchas gracias para la invitación a este panel, que me parece viene a un momento muy importante, porque se habla de víctimas y en un momento en que el país tiene una cita importante con su historia. Yo creo que la voz de las víctimas por causa del conflicto armado desde muchos años es muy importante. Claramente, más que 50 años lleva muchas víctimas, mucho dolor y una tragedia humana que una sociedad, y esto es el mismo en todos los conflictos en el mundo, una sociedad tiene que enfrentar. Y claramente en este sentido, las víctimas de desaparición y el tema que tenemos que trabajar es una manera de ver al espejo de todo lo que pasó en el país, no solamente con la FARC, pero con otros grupos armados. Si podemos hacer una comparación con otros conflictos, hay algunas particularidades en el conflicto y en la idea de superar el conflicto. Es el primer acuerdo de paz donde durante las negociaciones se tomaron decisiones importantes en el dominio humanitario. Es el único que yo conozco donde durante las negociaciones se acordaron 3 temas muy importantes: desaparición en 2015, desminado humanitario en 2016 y el acuerdo sobre los niños. Y para darles un poco la dimensión de lo difícil que fue lograr esto, les puedo contar una historia que tenía yo el honor de vivir. El 21 de septiembre de 2015 me invitó Sergio Jaramillo en un restaurante en La Habana, un restaurante italiano. Y a mi gran sorpresa, no fue él solo con quien comimos, pero invitó también a alias Pablo Catatumbo y a alias Pastor Alape. Y el tema del almuerzo, 2 horas y media, fue cómo obtener un acuerdo sobre los desaparecidos. Y de ahí, de esta discusión, un esfuerzo muy importante de parte del equipo negociador, de parte de Sergio Jaramillo, de Mónica Cifuentes, de Elena Ambrosi, de convencer a las FARC de que hay importancia de obtener un acuerdo sobre las desaparecidas antes del final del acuerdo final. Y esto no fue fácil. Nosotros tenemos
más de 20 años de discusión sobre desaparecidos con las FARC. Y nunca han, durante todo el conflicto armado no internacional, nunca han colaborado con nosotros porque tenían miedo de enfrentar el problema. No es que no quisieran, tenían miedo y no los dijeron Pastor Alape y Catatumbo durante este almuerzo, porque sabían que si querían un acuerdo, esto sería difícil para ellos como para el gobierno. Ahora el resultado de todo esto es Colombia tiene uno de los mejores acuerdos sobre la búsqueda de personas desaparecidas por causa del conflicto. Es además un sistema que está integrado en el sistema de justicia, reparación y no repetición. Y yo diría que esto forme la base de lo que puede ser un ejemplo para el mundo. El problema con esto es que todo está escrito y no mucho se hace desde este momento. Y es una frustración grandísima que yo tengo con la institucionalidad, con los actores armados, con las FARC, porque yo no veo una voluntad de todos los días para realmente dar información, contactar a familiares, exhumar a personas que están en zonas muy alejadas. Yo veo mucha burocracia, yo veo mucha falta de asumir responsabilidades, y yo creo que si tendremos en algunos años una unidad de búsqueda que sería el instrumento del país para enfrentar el pasado, tendremos que ver mucho más esfuerzos que hasta ahora. Claramente, me dicen muchos los colombianos, bueno, sabes, nosotros somos muy buenos en escribir leyes y lineamientos y todo esto, pero de la palabra al hecho hay un camino muy largo. Esto no es una excusa. No es una excusa. Ahí hay una oportunidad, y no es porque hay obligaciones, es una oportunidad de que esto sea un tema central. Escuchamos durante toda la negociación con las FARC que las víctimas están en el centro. Hay que tomar las víctimas en serio. Y yo que lo veo, desafortunadamente en muchas regiones todavía hay miedo de hablar, hay miedo de hablar de este tema, hay miedo de dar información, y esto dificulta muchísimo el trabajo. Lo bueno en todo esto es que espero que el Comité Internacional de la Cruz Roja, que hace este trabajo desde los años 90, un día en el futuro pueda salir y dejar esta tarea a la unidad de búsqueda, porque esto es la muy buena noticia, porque los colombianos decidieron en La Habana que esto es el problema de Colombia y no es el problema de la comunidad internacional. Y esto es muy buena noticia, y por eso hay que dar las gracias a Sergio Jaramillo y el equipo negociador, pero esto solamente es el primer paso, y el segundo, el tercero, tendríamos que hacer mucho más esfuerzos. El 6R solo puede contribuir, ayudar, pero ustedes van a trabajar en este tema durante los próximos 40 años. Si yo veo con mis colegas en Ginebra el trabajo de archivo que hacen de casos de desaparecidos de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, hablamos de hoy, esto es lo que cada sociedad que ha sufrido conflictos armados tiene que enfrentar. Y esto, las bases están,
hay que cumplir, pero hay que hacer mucho más. Gracias. Me han pedido la palabra Teresita, Juanita y Aida y Marino. Pues entonces eran 5 minutos, 1 minuto cada uno. Pero a mí no me choca la noticia que acaba de decir el señor, de verdad, porque veo intereses guardados que apenas vinimos a demostrarnos hoy, pero ténganlo por seguro, que hoy tenemos una comisionada de búsqueda de personas, el de la verdad, la JED, al lado de nosotras, y yo creo que ese va a ser el esclarecimiento de la verdad, creo, no estamos seguros. Pero yo quiero despedirme con una frasecita que siempre me despido y a veces lloro. Repetimos una y otra vez, las víctimas que tenemos, víctimas sobrevivientes, que tenemos hijos desaparecidos, familiares desaparecidos, no tenemos una tumba donde llorar, no tenemos donde llevarle una flor, ni ponerle una cruz, pero tenemos esperanzas en todos ustedes que nos van a ayudar, a apoyar, así sea, con sus oraciones o con algo, para nosotras salir adelante y encontrar esa verdad. Pido a Dios que Dios ilumine a la Defensoría del Pueblo que harto me ha acompañado en Medellín. Él no, en Medellín ellos son los abogados y los psicólogos de nuestras mujeres cuando están en crisis, porque esa crisis nos da a cualquier momento, es como la muerte. A todos ustedes agradecerles por habernos escuchado. Esto no es fácil, porque una madre no se cansa de llorar. Muchas gracias, Juanita. Funcionando. No, ya, gracias. Yo no agradecí al doctor Fernando Carrillo por darnos la oportunidad y la confianza de estar acá. Yo creo que ojalá nos hayan puesto a hablar desde el comienzo para que todos los doctores habían podido tomar como ideas y darnos respuestas a algunas cosas. Ahora nos vamos como un poquito así. Pero bueno, fue un espacio muy interesante. Gracias por esta oportunidad tan hermosa. Pero me faltó decir algo muy importante y es lo que estoy escuchando en las regiones y es el tema de los informes. Nosotros, las víctimas deben presentar unos informes, pero no hay una información clara, no hay una pedagogía que llegue a ellos para que sepan cuáles son los patrones, si hay un modelo, los tiempos para presentar estos informes, si no va a haber una falencia muy grande. Esa pedagogía yo sugiero que la hagan desde las bases, que el tinto que se van a tomar en Bogotá se lo tomen y después estos magistrados lleguen a sensibilizarse. Quería decir algo muy importante, aquí está Yolanda Gómez, ¿se fue? ¿Dónde está? Yoli fue fiscal 11 de Justicia y Paz, ahora es fiscal. Está Marta Salazar, que fue nuestra asesora en el tema de Justicia y Paz, y está Irina Junieles, que fue defensora del pueblo y asesora también todo el tiempo, ahora trabaja en De Justicia, y Marta trabaja en CODES, ¿verdad? Ellos fueron para nosotros un pilar tan fundamental porque se tomaban el tinto en la comunidad. La magistrada Uldi Teresa Jiménez llegó a Mampuján antes de escribir, de sacar la sentencia, y yo recuerdo que el impacto para ella fue tan grande que estalló, fue en llanto, y creo que fue una de las sentencias más completas, más humanas de las que han podido haber. Entonces es importante que pisen terreno, que se sensibilicen con la gente. Y por último, pues yo quería decir algo muy importante que para nosotros es que nosotros nos sentimos protegidos y seguros porque tenemos una frase bíblica que es que si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. De hecho, nosotros no hemos tenido unidad de protección porque hemos confiado en Dios, pero en este momento, lastimosamente, apenas se están empezando unas pequeñas pedagogías tímidamente en algunas regiones y ya hay amenazas y ya hay miedo. Y creo que quien amerite esa seguridad, más allá de la que brinda la ONP, es necesario brindársela, por favor, para que la revictimización no sea peor. O sea, quería decir eso. Y lo último es decirle que la exposición que está allá afuera, no sé si vieron unas obras de arte en tela, esas las hacemos nosotros. Somos la imagen del Salón BAT de Arte Popular. Es importante que los artistas populares puedan sacar su dolor, puedan hacer tramitología de su dolor a través del arte. Y ahí fue donde Yolanda tuvo un papel importante porque nos apoyó fuertemente cuando hacíamos dramatizados, no sé, cosas así de arte, las telas y todo eso. Ella
seguía eso y eso para nosotros fue una reivindicación para perdonar. Hoy en día no tenemos rencor contra la policía, contra el ejército, ni siquiera contra los perpetradores, porque hemos tenido un proceso de reconciliación y sanidad interno que ha sido muy importante. Gracias. Muy bien. A ver, es para aclarar esto, ¿cierto, doctora? Dale. Estamos aquí presentes la presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, y yo soy magistrada de esa misma sala de la Jurisdicción Especial para la Paz, y quería decirte, Juana, que tienes toda la razón. Los informes de las organizaciones de víctimas indígenas, de las organizaciones de derechos humanos, son un punto de partida fundamental para la rendición de cuentas en la JEP. La sala hizo público un anteproyecto de guía para la presentación de esos informes, que no tiene ninguna norma procesal, es simplemente una guía explicativa con orientaciones. Recogimos más de 100 observaciones de la sociedad civil y en estos días vamos a publicar la versión final de esa guía para que todas las organizaciones de víctimas de derechos humanos, indígenas, afroétnicas que están aquí puedan, por favor, presentar sus informes a la Jurisdicción Especial para la Paz. Muchas gracias, doctora. Aida. No, yo quisiera despedirme de este evento diciendo lo siguiente. Primero, me parece muy importante que el proceso de paz, que ha sido una lucha, una esperanza para nosotros los pueblos indígenas y las víctimas del país, se rodee de la realidad que estamos viviendo en territorio. Porque hoy en muchos territorios no ha llegado la paz, el Chocó, Valle del Cauca, Nariño, Cauca. Y yo creo que se merece una atención especial para sacar adelante este proceso. Y quisiera referirme a un tema complicado y complejo que ayer le dieron, o ayer hablaron todo el día, y es el caso Santrich. Y es que en nuestra concepción de los pueblos indígenas, nosotros hablamos de autonomía de la justicia. ¿Por qué Colombia no puede hacer un esfuerzo sobre la autonomía y la justicia? Y con esto no voy a ir con la lápida encima porque van a decir está hablando a favor de las FARC. No, yo creo que todos nos merecemos que en Colombia seamos juzgados, y yo creo que esa es la JEP. ¿Cómo le damos fuerza a esa JEP? Porque no me parece justo si nosotras las víctimas que hemos sufrido los flagelos de la guerra, el desplazamiento, los asesinatos, los señalamientos y todo lo que ustedes quieran, y hasta hoy después del conflicto, hemos sido capaces de dar un paso a la paz, perdonando y creando y recreando otro tipo de procesos. Yo creo que Colombia puede hacer ese esfuerzo, porque queremos es la paz. Yo como mujer indígena no quiero ver más mujeres viudas, hijos huérfanos. Esto lo sufrimos nosotros y las voces de las víctimas deben ser atendidas. No porque por capricho, pero sí nosotros queremos caminar tranquilos en el territorio, ejercer nuestros planes de vida, proteger el territorio, porque hoy están entrando otros intereses. Esto no se resuelve con la militarización. No van a resolver la guerra del país. Las armas son las ideas, el conocimiento, la diversidad que tiene Colombia y la riqueza que tiene Colombia. A eso le tiene que apostar la paz y la reconciliación en el país. Eso quería dejar ese mensaje, porque hoy las disidencias de las FARC crecieron en territorio. Ayer recibí una amenaza de las disidencias, donde dice que van a acabar con las autoridades. Andan sueltos, pero es también por las decisiones que no se analizan desde los estados judiciales, y quiero hacer ese llamado respetuoso, respetando todos los procedimientos, pero sí me parece que construir la paz es escucharnos, es generar esos puentes, esa coordinación y desarmarnos del odio, de la guerra y de todo lo que hoy le hace daño al país. Muchas gracias. Muchas gracias, Aida. Marino y el presidente de la Corte, que quiere hacer una acotación de 1 minuto. Muchas gracias por cedernos este espacio. Yo tengo, ustedes no se imaginan, una gran responsabilidad.
una responsabilidad que parte con las víctimas afrocolombianas a las que represento a través de mi organización, una responsabilidad que parte como ciudadano colombiano y una responsabilidad que parte también como ciudadano americano, ciudadano de los Estados Unidos. Tengo una gran responsabilidad. Eso me ha permitido hacer muchas cosas importantes. Y en ese sentido, siendo muy respetuoso de ambos países y de sus sistemas judiciales, quiero también hacer un llamado a mis autoridades colombianas y a las de Estados Unidos en el tema de Santrich. Los acuerdos de La Habana no llevan a prescribir la impunidad, los crímenes que se cometieron en Colombia. Y por eso la JEP jugará un papel importante, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, para esclarecer qué pasó, pero también para llevar a juicio a los responsables de los crímenes de lesa humanidad. Esos fueron primero, esos hechos. Primero que cualquier acción que se cometa de aquí en adelante por cualquier miembro de la FARC o por cualquier otra persona. Si las víctimas estamos en el centro del acuerdo de La Habana, extraditar a Santrich a los Estados Unidos, habiendo cometido un delito post o después de los acuerdos, la verdad de las víctimas se va a perder. Es decir, nos van a silenciar. Yo creo que deben escucharnos nuestras autoridades con el respeto, y si se comprueba o si las evidencias están que cometió el delito, que pague entonces en los Estados Unidos, pero después de haber respondido en Colombia. Creo que esa es la verdad que nos corresponde a nosotros. Y yo quiero terminar diciéndoles, y como lo decía Aida, no es que vinimos aquí a defender a la FARC. Yo en algún momento, ejerciendo como inspector de policía de una comunidad en Río Sucio, en el Chocó, la FARC casi me asesina. Tuve que agarrar al miliciano de la FARC, agarrarlo, pelear con él y llamar gente para que me salvaran. Por eso no me asesinó. Es decir, nosotros hemos estado cruzados por todos los actores armados. Pero en términos de la verdad para este país, en términos de la verdad para las víctimas, en términos de reconciliarnos como colombianos, partamos de reconocer que esos crímenes de más de 50 años están ahí, que necesitan esclarecer. La justicia que ejerce la comisión, la JEP, nos va a permitir conocer la verdad. Y creo que la JEP actuó pensando en las víctimas, pensando en nosotros y pensando en el país. Por favor, señor fiscal, por favor, autoridades, démonos la oportunidad de que las víctimas conozcamos qué pasó. Si extraditamos a los responsables de delitos de lesa humanidad, hoy no las vamos a conocer. Ese es un llamado, por favor, para que nos escuchen como víctimas. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Barceló. No. 30 segundos, gracias, señor defensor. Simplemente para informarle a la líder indígena Aida. Tal vez en los últimos 6 o 7 años, la Sala de Casación Penal de la Corte ha emitido decisiones muy importantes que a través de las cuales ha reconocido, ¿no?, la jurisdicción especial indígena y su existencia constitucional, tanto a través de sentencias de casación como de sentencias de tutela. Y me parece que eso es bueno que lo sepa usted, porque la Corte Suprema de Justicia en ese tema ha estado pendiente, sobre todo en los últimos años. Gracias. Muchas gracias y muchas gracias a todos. Las conclusiones de ese foro de justicia internacional y lucha contra la impunidad están a cargo del señor Pedro Flores Urbano, director de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, FIAP, y Mónica Cifuentes Osorio, organizadora de este foro, procuradora primera delegada para la investigación y juzgamiento penal ante la Jurisdicción Especial para la Paz, a quienes invitamos al escenario.